Vamos a leer hasta el versículo 6. Gloria a Cristo, aleluya. Todos los que tengan Biblia, abren su Biblia. Gloria a Jesús. Y así leemos esta palabra. Cuando lo tengan, díganme. 14 hasta el 6, hasta el versículo 6. Gloria a Cristo. Lucas. Gloria a Cristo, aleluya. Alabado Dios santo, aleluya, gloria a Cristo. ¿Ya? Gracias, mi Señor. Y la palabra de Dios, gloria a Jesús, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Jesús. Y dice así la palabra de Dios. Jesús sana a un hidrópico, ¿verdad? Quizás a lo mejor era una persona que padecía de los riñones, gloria a Jesús, o del hígado, ¿verdad? Porque hidrópico es hidropesía. Eso es lo que quiere decir cuando uno se le llena el estómago de mucha agua, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir esa palabra, gloria a hidropesía, gloria a Dios. Y dice, aconteció un día de reposo, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban, ¿verdad? Gloria a Cristo, aleluya, como que era fariseo. Y he aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos, diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron, y él, tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo, ¿quién de vosotros, si un asno o un buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en el día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas. Aleluya. Qué lindo es el Señor, aleluya, santo. Es que la palabra de Dios es tan linda verdaderamente, que cuando uno se mete, a veces a uno le dan ganas de seguir leyendo y leyendo y leyendo la palabra de Dios. Y los hermanos están llegando y Dios está escuchando la oración de cada uno de nosotros. Gloria a Cristo.